Bueno, ¿cómo están? La idea de hoy entonces es retomar ese texto que ustedes tenían hace un tiempo, que es el texto de Camiloni, que justamente habla acerca de la didáctica, ¿no? Que en definitiva refiere directamente al contenido de esta materia, y hacer algunas que otras acotaciones en relación a la película que también tenían para trabajar y para ver, que era la película Los Coristas, esta película francesa ambientada en 1945. Una película que de alguna manera intenta ilustrar la posguerra, es decir, una Francia bastante, digamos, arrasada por la Segunda Guerra Mundial, y la realidad de unos niños que se encuentran pupilos en una escuela que es una suerte de orfanato. Bueno, para empezar entonces el texto de Camiloni es interesante porque de alguna manera nos traza algunas definiciones de lo que se supone es la didáctica, ¿no? La didáctica como aquel saber que implica un saber hacer. Eso es muy interesante, digamos. No solamente la solidez del conocimiento teórico, sino que es un conocimiento teórico orientado hacia la acción, digamos, hacia la práctica. Y una de las cosas de las cuales nos advierte el autor este, es que justamente la falta de conocimiento, digamos, ¿no? Uno podría decir la improvisación en relación a las formas de enseñanza, desembocarían en una suerte de manipulación. Es decir, es importante de alguna manera en la formación teórica, es importante saber para saber hacer, porque si no uno cae fácilmente en las respuestas de sentido común sobre las cuales luego se va a detener y lo va a llamar de alguna forma específica, ¿no? Es una didáctica de sentido común justamente, sobre la que muchos docentes operan sin demasiados fundamentos teóricos ni científicos. Acá piensen ustedes que la preocupación más importante es que la didáctica se vuelva una disciplina de carácter científico. ¿Qué significaría esto? Que pueda, digamos, analizar mediante la observación todas aquellas causas y efectos en la tarea de enseñar y de aprender, y que de alguna manera nos puedan anticipar o predecir otras situaciones. Ese es el carácter, digamos, uno de los caracteres más importantes de la ciencia, ¿no? Además de la comunicabilidad y otras tantas características, ¿no? Pero una de las formas más propias de la ciencia es la posibilidad de anticiparse y predecir acontecimientos y sucesos, ¿no? O hechos. Entonces, la cuestión de la didáctica, si uno la tuviese que expresar en términos simples, es cómo aprendemos y cómo enseñamos efectivamente. Esa sería la idea, digamos. No es que estamos pensando solamente en un análisis descriptivo, que también es otra característica de la ciencia, acerca de cómo aprendemos y enseñamos, sino cómo aprendemos y enseñamos efectivamente. Digamos, que eso que hacemos tenga un efecto que es el efecto deseado o buscado, y que además se pueda probar y pueda estar sometido a determinadas correcciones o comprobaciones y desvíos. Y acá entra a jugar muy importante la idea que, digamos, establece el texto, porque entra a jugar de una manera fundamental el cúmulo de creencias que tenemos los docentes, pero también de las creencias que, digamos, compartimos con las familias y que compartimos con los padres y que compartimos a veces como sociedad, ¿no? Y eso tiene un efecto fundamental, dice el texto, sobre justamente la enseñanza. A veces tiene un efecto determinante sobre la tarea que estamos realizando, porque son creencias que rondan en torno a qué es lo bueno y qué es lo malo, qué se enseña y qué no se enseña, cómo hacerlo, quiénes son los otros. Todas esas creencias están en nosotros, digamos, ¿no? Y se expresan de múltiples formas. Lo que pasa es que acá habría que hacer una pequeña diferencia entre la creencia como, digamos, creencia religiosa, y la creencia como
como aquel componente de todo conocimiento científico, ¿no? De hecho, el conocimiento, una de las definiciones de conocimiento es creencia verdadera justificada, es decir, nosotros estamos atravesados por una serie de creencias, la creencia de que mañana va a amanecer, la creencia de que si hago tal cosa el efecto es tal otro, aunque no lo podamos demostrar científicamente. La vida está plagada de creencias y esas creencias a veces son tan fuertes que se anteponen al conocimiento, que se anteponen a lo fáctico, que se anteponen a la experiencia y actuamos a partir de esos sistemas, ¿no? Insisto, esos sistemas de creencia y que muchas veces, digamos, están fundados en ideas erróneas. Eh, el sistema escolar tiene una serie de creencias respecto a los jóvenes. Por ejemplo, voy a decir una, pensar que el joven es, independientemente de lo que haga, es un sujeto vulnerable. Esa es una creencia relativamente nueva. Es una creencia en la que el adolescente, el joven, el estudiante está puesto en un lugar de vulnerabilidad, es decir, por ende de derechos y al mismo tiempo casi digamos visto como un sujeto a formar o en formación y por lo tanto digamos todos los errores, omisiones o cosas que pueda hacer durante ese periodo están contempladas dentro de esta creencia que es que podríamos, lo voy a decir de una manera digamos bastante torpe, pero es para que se entienda, esto es con fines didácticos, es como pensar que todos los jóvenes son buenos, digamos, ¿no? Y que en realidad si no lo son es porque no se han podido dar cuenta todavía de sus errores, pero que no hay una suerte de criminalización de la adolescencia, sino todo lo contrario. Ahora bien, pongo este ejemplo y tengo que decir que su contraejemplo es la mirada del adolescente alumno hace 30 o 20 años atrás, o quizás un poco más, en donde no es visto como un sujeto vulnerable y de derechos, sino como un sospechoso. El alumno de hace 30 años atrás era un sujeto al cual debíamos controlar, porque era sospechoso, era peligroso, digamos, ¿no? Eso es para que de alguna manera uno pueda ver que más allá de estar de acuerdo con una u otra postura, por supuesto que estoy de acuerdo con con la primera que digamos que, que enuncié, es decir, la que de alguna manera estamos atravesando ideológicamente en estos tiempos. eh, lo que quiero decir es que son maneras de interpretar o de ver la realidad, en este caso de la realidad escolar, y que de alguna manera orientan lo que hacemos. Si yo pienso que un alumno es sospechoso, bueno, voy a hacer todo lo que uno hace cuando considera que el otro es peligroso, sospechoso o una amenaza. Si considero que el otro es un sujeto en formación, que tiene carencias, pero que tiene un derecho fundamental, que es el derecho a asistir a la escuela, el derecho a equivocarse, el derecho, digamos, a ser instruido, el derecho, en fin, a permanecer en una escuela y a ampliar los límites de su propia vida, etcétera, digo, voy a tener otra postura pedagógica frente a eso. Bueno, en este ejemplo, que por ahí parece un poco enredado, es para de alguna manera ilustrar esto que de alguna forma nosotros llamamos creencia, que no es un conocimiento de orden menor, sino que es un conocimiento estructurante, es un conocimiento sobre el cual, como verán, edificamos una forma de enseñar. Y no es individual esa forma de enseñar, es colectiva. Por lo tanto, digamos, es muy fuerte esa creencia. Con lo cual acá no estoy diciendo, bueno, creencia significaría algo en lo que yo creo, pero no, a veces la creencia es una forma de conocimiento que es seria, digamos, sobre la cual hay fundamentos, razones, pero que estructura en cierta medida lo que hacemos. Ahora bien, dentro de ese conjunto de creencias hay algunas creencias menores. Y esas creencias menores son por ahí las que de alguna forma van trazando lo que sí hacemos en el aula. Entonces, aquí podemos ver que el autor va en cierta medida
desarrollando distintos tipos de didácticas a las cuales le pone un nombre, ¿no? Y yo había mencionado hace un instante la didáctica del sentido común. ¿Cuál es la didáctica del sentido común? Esa didáctica que está plagada de refranes, a mí me gusta pensarlo así, ¿no? Vamos a la sala de profesores y siempre hay algún profesor o algún maestro que dice algún refrán que de alguna manera expresaría lo que él piensa en relación a un tema, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, estas ideas de que si hay un maestro que sabe, hay un alumno que inevitablemente aprende. ¿No? Siempre uno tiene esa creencia de que si yo hago excelentemente bien mi trabajo, el otro indefectiblemente va a aprender. Entonces es una creencia falsa, por ejemplo, ¿no? Pero que tiene mucha fuerza dentro del ámbito educativo. Es decir, yo estoy de acuerdo en que uno tiene que hacer las cosas muy bien, pero eso no es todo, digamos. Hay también un montón de otros componentes. Incluso el aprendizaje es a largo plazo. Yo puedo hacer algo hoy eh, pretendiendo un determinado efecto y quizás ese efecto se da dentro de 2 o 3 años. A muchos nos ha pasado de recordar conocimientos o de recurrir a ellos o de recurrir a determinadas experiencias o a entender lo que nos dijo un profesor o un amigo o un referente muchos años después. O sea, el aprendizaje no es simultáneo, eso también, digamos, ¿no? La simultaneidad del aprendizaje es un error, es pensar que lo que estamos haciendo hoy lo vamos a comprender todo de una vez hoy, digamos. Eso es como pretender que esta clase sobre didáctica sea para ustedes una suerte de iluminación y ya todos entiendan de qué tratamos o de qué hablamos cuando hablamos de didáctica. Quizá lo entiendan mucho tiempo después en el ejercicio de la profesión. Digamos, bueno, eso por ejemplo es una creencia. Y que le llama el autor de sentido común u ordinaria porque las podemos encontrar en cualquier lado, incluso en la verdulería, digamos, hablando con una vecina, ¿no? Sin desestimar a a la verdulera o el verdulero y a la vecina, pero digo que las puede pensar cualquier persona sin instrucción, este, pero que llamativamente se dan en el ámbito de la profesionalidad, valga la redundancia, de la profesión docente. Entonces aparecen los refranes, qué sé yo, esta idea de, como decía, de que un maestro que sabe es un alumno que aprende, o que un alumno que quiere es un alumno que aprende, o que un alumno que escribe, ¿no? O que contesta un parcial, un examen, es un alumno que aprendió. Digamos, son todas ideas que no tienen demasiada profundidad, digamos, ¿no? Son ideas muy simples. Y no hay una suerte de diferencia entre lo natural ahí y lo cultural, sino que tiene siempre una pretensión de verdad, que además, como les decía, parece ser compartida no solamente por los docentes, por el sistema educativo en general, sino también muchas veces por los padres, por los propios alumnos, ¿no? Esta suerte también de criminalización de la práctica docente, por un lado, donde vemos que si hay algo que no ocurrió fue por mi culpa, porque yo no enseñé bien, porque no me di cuenta, porque no pude, porque no usé la estrategia adecuada, o como contrapartida de eso, una criminalización del alumno, ¿no? Si algo no ocurrió en el proceso de aprendizaje es porque el otro no hizo lo que tenía que hacer, digamos, ¿no? Porque yo como docente hice todo. Bueno, creo que las dos posturas que son antagónicas, si quieren, o polarizadas, en ninguna de los dos lugares está la verdad. Y entonces el autor introduce una nueva noción de didáctica que es esa didáctica pseudo erudita, ¿no? Pseudo es casi, digamos, eso quiere decir pseudo. Y es casi erudita, esta es muy común también, ¿no? Que es una didáctica que está siempre atravesada por la moda. Si estamos hablando de neurociencias hoy, bueno, entonces ya hay toda una movida en relación a las neurociencias y al aprendizaje no sé qué cosa, y entonces vienen personas que hicieron un curso y entonces intentan explicarnos que no sé qué, que los neurotransmisores, las personas que hablan de esas cosas no son ni neurólogos, ni conocen la complejidad que implica la neurología, que es una especialidad de la carrera de medicina sobre la cual tenemos mucho por pensar y decir aún, porque se conoce mucho del cerebro, pero muchas otras cosas se ignoran, ¿no? Entonces digo, si están de moda las inteligencias múltiples, entonces salimos todos a hablar de inteligencias múltiples y hasta cambia, digamos, la semántica escolar, digamos, hablamos con términos ayornados porque decir, por ejemplo, qué sé yo,
este, eh, no sé, evaluación es un término demodé. Entonces ahora hay que decir retroalimentación. Entonces parece que si hablamos en esos términos, aunque estemos pensando todavía en la evaluación, pero decimos retroalimentación, queda, digamos, queda bien, digamos, ¿no? Queda bien, es snob, digamos, tiene como cierta, incluso digamos como cierta actualidad. Entonces, la didáctica pseudo erudita carece obviamente de raíces, de profundidad, teóricamente es débil, a mi juicio tiene una fuerte carga de superficialidad, es decir, la gente corre atrás de la novedad y de eso no estamos exceptuados los docentes. Y quizás a veces nos sentimos muy inclinados a este tipo de didácticas porque en definitiva tenemos una importante carencia formativa, digamos, ¿no? Al no tener una sólida formación en determinadas áreas, todo lo que nos parece novedoso y llamativo es fenomenal, es espectacular, ¿no? Bueno, y luego, sí, el autor, digamos, caracteriza una didáctica erudita, ¿no? Que es una didáctica que justamente tiene en el centro una clara convicción que la didáctica es una ciencia, pero también hay una pregunta que está ahí latente o que subyace, que es si la didáctica en definitiva no es un arte, y si es un arte no es una ciencia. Pero bueno, centrémonos en esta idea de que la didáctica pertenece a las ciencias de la educación, que es una ciencia social, y que tiene un objeto, que es la enseñanza, y que analiza, obviamente, tiene un método, y que esos métodos justamente propenden a la producción de aprendizajes significativos. Entonces, la pregunta aquí que cabe, siguiendo a Foucault, que es un filósofo francés que menciona justamente César Cole, eh, que menciona Camiloni, en el que justamente se pregunta si el objeto de una ciencia es un objeto invariable, digamos, si pensar que el objeto de la didáctica es la enseñanza, si ese objeto es el mismo hace 50 años u hoy, digamos, ¿no? Y nos sale decir algo justamente de sentido común, que es que aparentemente no, digamos, no entendemos hoy la enseñanza como hace 50 años atrás. Y a veces esa es la tensión en la que se encuentra la didáctica. Hay una frase de Habermas, de Jürgen Habermas, que nombra también Camiloni, y es que la racionalidad es un medio para la realización de valores, ¿no? Es decir, de alguna manera lo que está diciendo Habermas acá es que lo racional tiene que estar ligado con lo político, con la formación de un modelo de hombre, de una sociedad. Es decir, una didáctica tendría que ser una didáctica anclada a una época, digamos, ¿no? Y a un proyecto. Y eso es lo que la actualiza, digamos, ¿no? Estas formas de racionalidad tienen que estar de alguna manera ligadas a una forma de consideración de los valores o de lo que consideramos bueno para una sociedad. Y ese es el carácter actual de la didáctica, actual y actualizante, ¿no? Porque uno lo va pensando conforme se van generando cambios sociales. En medio de toda esta situación debo decir algo en relación a la película, ¿no? Y la película muestra, en definitiva, algunas vinculaciones de las que estamos hablando, porque piensen ustedes que el lema de Le Fond de l'État, que es ese lugar, digamos, en el cual asisten los alumnos estos que, digamos, están pupilos, dice, el lema pedagógico es acción-reacción, digamos, ¿no? Que está inspirada en una ley newtoniana. Esa acción y reacción significaría que a toda reacción le correspondería una respuesta. Es una suerte de conductismo, ¿no? A todo estímulo le corresponde una respuesta. Si hay un estímulo que es subversivo, un estímulo que implica rebelión, un estímulo que implica apartarse de lo normado, bueno, tiene que recibir inmediatamente un tipo de acción que es represiva, que es, digamos, controladora, que es normativa, etc. Es decir,
lo que pasa al interior del sujeto, en este caso, lo que le pasa a estos chicos, a nadie le importa. Lo que les importa es controlarlos. Lo que les importa es el control de sus cuerpos. Este, y fíjense que cuando Mathieu pregunta, ¿y qué significa acción-reacción? Lo que le explica otro de los preceptores, digamos, es acción, digamos, ¿no? Hace una mano moviéndose, reacción, y otra sosteniéndola. Esa es la única explicación que le puede dar acerca del lema que tienen, digamos, ¿no? Que no es solamente un lema, es una clara idea, digamos, obviamente se traduce en un tipo de pedagogía. Y aparecen ahí algunas cuestiones que tienen que ver con los lugares, digamos, ¿no? Con lo que circula en los lugares. Primero, bueno, la idea de formación que hay en esa época, una formación que se da también a través del castigo físico, otra vez aparece el control del cuerpo ahí, vemos como algo habitual, y ahora como contrapartida de ese castigo físico, los alumnos también hacen cosas de índole violenta, y aparece también esta idea de que es un lugar en el cual la marginalidad está a la orden del día, digamos, ¿no? Los niños son niños que o que no tienen padre o que tienen padres pero que no los pueden mantener, digamos, o cuidar, y entonces son aquellos despreciados socialmente, no son vistos como el futuro de una sociedad, no son vistos como alguien a quien formar, sino más bien alguien como a quien adoctrinar. Y realmente, digamos, la mirada pedagógica es una mirada de la cual sentimos cierto distanciamiento. Eso seguramente será obvio en cada uno de ustedes a la hora de ver la película. Pero también hay cosas que tienen que ver con el clima, les decía. Es decir, personas que por ahí no estaban plenamente convencidas de maltratar a los niños, pero sin embargo en un ámbito en el cual se los maltrata, fácilmente, digamos, se sienten inclinados a hacer lo que hacen todos. Y eso no les va a pasar a ustedes también en el ejercicio de la profesión. Digamos, años de formación se reducen muchas veces a un par de semanas en una escuela donde siempre hay alguien que te dice, vení, vení que yo te voy a explicar cómo son las cosas acá, ¿no? Y uno a veces termina teniendo ciertas conductas de las cuales renegó digamos, o trabajó durante mucho tiempo para no tenerlas, digamos, ¿no? Esto de la delación de los alumnos, el hablar mal de los alumnos en la sala de profesores, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, algunas de las cosas que a mí me parecen interesantes de la película es, eh, obviamente, el carácter esperanzador que tiene, cómo de alguna forma alguien que mira diferente a este grupo de alumnos los constituye de una manera distinta. Es decir, fíjense que la mirada hegemónica es la de un alumno peligroso, un alumno delincuente, un alumno potencialmente, no sé, sí, delincuente, delictivo, etcétera. Cómo es visto en definitiva por este nuevo profesor que se acerca y que además les trae como novedad una disciplina para ellos desconocida, que es la música, cómo al mirarlos de una manera distinta, ellos empiezan a reaccionar de una manera distinta. E incluso cómo se va transformando el clima de la escuela ante las intervenciones de este hombre. Eh, y la película comienza con el diálogo, perdón, de dos hombres ya adultos, que son dos niños en el transcurso de la película, ¿no? Pepinot, que es este niño que es adoptado en cierta forma por Mathieu cuando se va del orfanato, y el otro es Mogange, ¿no? El otro niño que se convierte en un reconocido director de orquesta. Y una de las cosas que no es perceptible en esa primera escena, sobre todo si uno la vio una sola vez, es que Morange no se acuerda de Mathieu. Le dice, ¿cómo se llamaba? Le pregunta Pepinot. Ese hombre que de alguna manera generó o despertó en este niño
una curiosidad, que le abrió un mundo, que lo definió en cierta forma, que le otorgó un sentido de vida, no es recordado por el personaje principal. Por lo menos no lo recuerda por su nombre. Y esto es muy bello porque digo, la tarea que nosotros emprendemos, sobre todo en el ámbito de la educación, a veces es una tarea silenciosa, es una tarea que no tiene ni nombre ni apellido, digamos, es anónima. Y eso es lo interesante, que a los sujetos les pasen cosas en nuestras clases, no que nos reconozcan o que se acuerden de nosotros, sino que se acuerden de algo que hayan pensado, se acuerden no sé, de alguna experiencia, que reconozcan algo que no reconocían, etcétera, ¿no? Otra de las escenas interesantes también es cuando él les plantea, bueno, que por favor escriban qué quieren ser cuando sean grandes, ¿no? Y él dice, bueno, sorprendentemente me hicieron caso. Pero luego cuando él relee una y otra vez los trabajos, dice, bueno, uno quiere ser bombero, otro quiere ser soldado, otro no sé qué cosa, dice, ninguno quiere ser maestro, ¿no? Bueno, ¿qué pasa, digamos, con la ejemplaridad ahí? Porque los maestros de Fond-de-l'État eran justamente ejemplo, pero no eran ejemplares para esos alumnos. Es decir, nadie quería ser como ellos. Y eso también eh, es interesante para que nosotros pensemos nuestra propia práctica, ¿no? ¿Cuántos alumnos quieren parecerse a los modelos de enseñanza o de profesores que somos? Y quizás muy pocos, quizás uno no inspira a demasiadas personas. Y eso es algo interesante para pensar también, ¿no? Que se da a lo largo de toda la película. Bueno, después hay un montón, obviamente, de fragmentos que son interesantes, la actitud del director, eh, ellos castigaban severamente la mentira, promovían la delación, no les gustaba la deshonestidad, si quieren, entre los alumnos, pero cuando el director tiene que culpar a ese chico que habían traído de otro orfanato, ¿no? Lo tiene que culpar del robo que se había dado en la escuela, lo culpa sin ningún tipo digamos, de problemas y lo condena, ¿no? Y es uno de los reclamos que le hace Mathieu y el otro profesor. Dice, bueno, pero usted lo culpó y la verdad y la justicia, ¿qué verdad? ¿Qué justicia? Dice, nos lo sacamos de encima. Aparecen también ahí en una escena cuando lo traen justamente a este joven, aparece un psiquiatra, ¿no? Un psicólogo de la conducta, ¿no? Que explica, ¿no? Porque le tomamos el test de Binet Simón, ¿no? Ah, sí, el test de... Dice, ¿y de qué trata? Pregunta uno de los profesores. Y el director que había dicho, sí, el test, explíquelo, dice, o sea, ni sabe siquiera de qué están hablando, digamos, ¿no? De hecho, cuando se retira se apartan un poco del psicólogo, del psiquiatra, le dice a los preceptores, bueno, ya saben, ¿no? Acción, reacción, como diciendo, si todo lo que dijimos acá queda muy bien decirlo, pero nosotros seguimos actuando mediante, ¿no? Esta creencia de la cual les hablaba, ¿no? Que a las personas se las controla, ¿no? Mediante la acción, ante una reacción hay que tener una acción punitiva. Y, y también la decepción que le genera este, que le genera por supuesto al personaje, a Mathieu, cuando habla con el director y el director lo expulsa después del incendio de la escuela y le dice justamente, bueno, los niños no tienen la culpa, ¿no? Y él le dice, yo tampoco tengo la culpa. Yo estoy acá en este lugar, usted se cree que es el lugar en donde yo quiero estar. Bueno, a mí me parece también una figura muy fuerte, porque es la figura de mucha gente que, por ejemplo, se encuentra dentro del ámbito educativo, casi porque no tiene otra alternativa, digamos, ¿no? No ha tenido otra alternativa laboral o porque han quedado entrampados dentro del sistema y ese resentimiento, esa forma de ver lo que hacen, se transmite también este, eh, a nivel personal, digamos, a nivel subjetivo. Uno mira a los alumnos también como mira a la escuela, en definitiva, ¿no? Si uno mira a la escuela con resentimiento, con decepción, con bronca, ¿no? Uno también mira a los alumnos de esa manera.
o algo de todo eso se cuela en la mirada hacia los alumnos, ¿no? Entonces, esa figura también es muy importante. Eh, bueno, hay un montón de imágenes en relación a la película que son interesantes. Lo que me interesaba a mí mostrar es esta relación entre una mirada de los sujetos y una pedagogía en consecuencia, digamos, ¿no? Y cómo es transformadora una mirada positiva, cómo una mirada esperanzadora logra de las personas aquello que incluso es, digamos, impensado. En cambio, una mirada pesimista, una mirada, digamos, deslegitimadora, y bueno, genera ese mismo efecto. Eh, Esa es un poco la síntesis o el resumen de la película. Eh, no recuerdo ahora qué otra cosa quería mencionarles en relación a eso, pero pero bueno, en síntesis es esto y por supuesto que ustedes pueden compartir aquellos fragmentos o aquellas cosas que les hayan llamado la atención, que se pueden compartir a modo de pregunta, de idea, de reflexión. Siempre son bienvenidas y además estimulan mucho, digamos, el intercambio. Bueno, quizá en breve también podamos hacer algún encuentro, algún meet para poder vernos y para poder charlar de una manera más descontracturada de estas cosas. Por el momento les los saludo y les dejo el deseo de que tengan una buena semana.